Hola, soy Mayra Castañar, líder de Iglesia Vida de la Familia. Bienvenidos a nuestro sábado familiar. Tendremos enseñanza, alabanza y al final Vida Kids. Quédate con nosotros. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Buenas noches, queridos hermanos de Vida a la Familia. Gracias a esta hora por conectarse a través de las diferentes plataformas virtuales. Hoy, sábado familiar, sábado con todos ustedes. Así es que bienvenidos, cordial bienvenida para todos ustedes, hermanos, hermanas, que se unen a este tiempo de sábado en familia. Les habla el pastor Giovanni López, el pastor de la Iglesia de Dios en Colombia, Vida a la Familia. Hoy a compartir una hermosa palabra que Dios quiere que compartamos, que nos instruyamos en ella y que aprendamos, que podamos saber de que siempre estamos en momentos para aprender. Así es que le invito a que miremos la palabra del Señor en el libro de segunda de Pedro, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo número 2. Y vamos a tratar de leer algunos versículos, así es que por favor le pido que tenga su Biblia lista y si no, pues al igual vamos a estar pasando el texto bíblico durante la presentación, así es que tranquilos, no se preocupen si no tienen la Biblia a la mano. Después vamos a leer también el primer capítulo de la segunda carta del apóstol Pedro.
Así es que leemos la palabra y le invito a que me acompañe a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros, que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Además condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la desenfrenada de estos perversos. Pues este justo, que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día, que se le desplazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba de los que viven como Dios quiere y reserva a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Esto les espera sobre todo a los que sigan los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecien la autoridad del Señor. Atrevidos y arrogantes que son, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales, mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y en poder, no pronunciaban tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del Señor. Versículo 12. Pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden, como animales irracionales, se guían únicamente por el instinto y nacieron para ser atrapados y degollados, lo mismo que esos animales. Perecerán también en su corrección y recibirán el justo pago por las injusticias. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Amén y amén. Mis queridos hermanos, una palabra tal vez muy diferente para compartir en estos tiempos, pero es una palabra que nos lleva a reflexionar acerca también de lo que se está predicando en estos tiempos. Yo quiero exhortar a la iglesia, quiero exhortar a los ministros para que podamos transmitir la palabra de Dios, no de acuerdo a los propósitos de nosotros los hombres, no de acuerdo a lo que nosotros querramos transmitir, sino de acuerdo a lo que necesitamos hablar de la palabra del Señor. Así es que entremos a mirar qué es lo que nos habla la palabra del Señor en este tiempo y en estos momentos. Y habla de unos falsos profetas. Y esos falsos profetas no solamente habla del pueblo judío, sino habla también de falsos profetas cristianos, de personas nuestras, falsos maestros que se encubiertamente introducirán herejías destructivas. Para nosotros poder entender cuál es la verdadera doctrina, para nosotros entender lo que Dios quiere transmitirnos a nosotros, a veces lo ponemos en duda. En el siglo XIX se empezó a hablar de muchas maneras, se empezó a hablar de revelaciones del Espíritu Santo, se empezó a hablar acerca del advenimiento, se empezó a hablar de que Cristo ya venía, dieron fechas exactas, dieron tiempos exactos, después que no sucedió en ese tiempo, dieron otros tiempos, y de una u otra manera llegó a que por tratar de ganar un protagonismo, por tratar de demostrar que tenían la verdad, lo que hicieron fue hacer que muchos se corrompieran su corazón, que muchos dejaran de creer, que muchos hoy en día tomen la palabra de Dios como un juego, como una burla, aún llamando a muchos maestros, que sí son maestros, llamarlos falsos maestros. Así es que pongámonos en esta mañana, en esta noche, a mirar lo que nos enseña la palabra del Señor. Tenemos que tener el discernimiento para poder transmitir y poder entender lo que Dios quiere. El mismo Jesús, cuando enfrenta a los falsos profetas, cuando enfrenta a aquellos maestros de la ley
que podían saber tal vez también mucho de Biblia, que podían saber mucho de la palabra del Señor, pero no la estaban poniendo en práctica y no la estaban llevando a la enseñanza real que era a través de sus vidas. Hoy vemos también cómo se predica, pero muy poco se aplica. Y tenemos que empezar a evaluarnos, tenemos que empezar a mirar de qué manera hoy en día empezamos precisamente a tener unos cambios diferentes. Hoy muchos hablan de muchas cosas. En estos días escuchaba a un hombre que hablaba de Jesús y lo catalogaba como una persona con cabeza de animal. Y decía que por eso a Jesús no se le podía decir Jesús, porque era un falso maestro y era una falsa doctrina, y que le estábamos diciendo a Jesús que era un Dios de un animal. Cuando no entendemos que para precisamente entender lo que la palabra nos quiere enseñar, también tenemos que estudiarla, tenemos que entrar a profundizarla, tenemos que entrar a tener momentos de compartir la historia, de compartir la academia, porque esto no solamente se habla de lo que está escrito en la palabra del Señor. Muchos saben que la Biblia ha sido la copia de las copias de muchos textos, pero cuando empezamos a hablar de estos momentos, de estos tiempos, donde el sentido original tenemos que encontrarlo, y todo esto se encuentra en los estudios precisamente de la palabra. Muchas personas critican a veces que si será que muchos que son maestros de la palabra del Señor o maestros de la ley tienen la capacidad del concepto. Compartíamos en estos días también de que cómo una persona puede llegar a ser un sacerdote judío, cómo puede llegar a ser una persona que pueda impartir la ley, que pueda explicar la ley, y tiene que pasar una serie de procesos que puede llevarle inclusive en muchas ocasiones hasta 20 años, y tiene que haber cumplido una mayoría de edad. Yo por eso en esta noche le invito a que reflexionemos qué palabra estamos escuchando, de quién la estamos escuchando, si lo que nos dice realmente estamos escudriñando la palabra. No nos podemos quedar en solamente lo que nos digan y lo que nuestros oídos quieren escuchar, porque nuestros oídos quieren escuchar muchas cosas bonitas, muchas cosas que tiene la palabra del Señor, pero cuando la palabra nos confronta, entonces eso no es bueno. Recuerdo hace mucho tiempo un muchacho que le compartía la palabra del Señor, y él decía, y tomaba la Biblia y decía, esperemos de qué Dios nos va a hablar hoy, y empezaba a pasar hojas y empezar a pasar hojas, y cuando decía, abrían un texto bíblico, pero cuando abrían ese texto bíblico tal vez le decía unas cosas, decía, no, esto no es lo que quiere Dios, y volvía y cogía la Biblia y volvía y empezaba a pasar las hojas hasta que él decía, esta sí es la palabra, porque es la palabra que mis oídos quieren escuchar, la palabra que no es la palabra que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Por eso cuando hablamos de teología de la prosperidad, he visto en algunas iglesias que practican hasta regresiones, lo hacen ir hasta el vientre de su madre, lo hacen ir hasta vivir momentos dolorosos en su vida para hablarle de que allí encuentra la sanidad, cuando la sanidad la encuentro cuando acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal, cuando la palabra me dice, he aquí, todas las cosas son viejas y de aquí en adelante todas son nuevas. Cuando ya Cristo parte la historia de nuestra vida a nosotros, cuando ya nos redimió a través de la sangre que Él derramó por nosotros, está diciendo hay un antes y hay un después. ¿Para qué necesitamos regresar a esos tiempos? ¿Para manejar las emociones o para decirle que Cristo realmente le puede dar una vida y se la puede dar en abundancia? ¿Qué tipo de cosas estamos utilizando, estamos predicando y estamos manejando en las iglesias para que la gente se sienta conforme? No, la gente tiene picazón de escuchar el plan de salvación, de escuchar que existe un Dios en los cielos. Es el tiempo de meditar en la palabra del Señor. Miremos de qué manera podemos hacer de que la veracidad de la Escritura sí pueda manifestarse en cualquier situación en nuestras vidas. La palabra, así como nos exhorta, como nos anima, también nos condena, también nos da juicio, también nos lleva a tener un cambio en nuestras vidas y nos confronta a nosotros. Así es que ¿por qué nosotros a veces queremos solamente que me profetice? Profetízame al oído. Dime qué es lo que va a pasar en el oído. Y la gente le gusta escuchar lo que a veces profetas o falsos profetas quieren decir. Y eso no es lo que quiere el Señor. Cuando la profecía fue instaurada,
era para edificación de la iglesia, no para edificación de una persona en especial. Por eso tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Mire, cuando hablamos, y les decía ahorita, en la misma carta de segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 12, dice: por eso siempre les recordaré estas cosas, por los que más sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarle la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida puedan recordar estas cosas en todo tiempo, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo poder. No estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vivimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosidad de la gloria se le dirigió aquella voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte. Esto ha venido a confirmar la palabra de los profetas, a la cual ustedes bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo de Dios. Así es que a veces nos dejamos engañar. Y note que esto no ha sido un tema actual, ha sido un tema que se ha venido manifestando, lo que verdaderamente tiene que compartir la veracidad. Por eso en estos días explicaba, le decía a alguien, la inspiración del Espíritu en esos tiempos donde no existía una palabra, donde no existía un texto donde se pudiesen guiar. Cuando fue el nacimiento de la iglesia primitiva, todos predicaban del voz a voz y la gente creía. La gente simplemente por convicción del Espíritu Santo, porque el único que nos puede convencer a nosotros de pecado es el Espíritu Santo. Nadie nos puede convencer de lo contrario. Cuando yo me convertí al Señor, cuando lo acepté como mi Señor y mi Salvador, el Espíritu Santo fue el que me tocó mi corazón y el que me dijo: hermano, estas cosas son tus pecados. Y tuve que pedirle a Dios perdón a Dios para que Él pudiera perdonar mis pecados. Los confesé, se los declaré a Él y le dije: Señor, perdona mis pecados. Ya desde ahí empecé una nueva vida con Cristo. Las cosas viejas pasaron y empezaron a ser nuevas y son nuevas cada día. Cuando empezamos a mirar que esto no era parte de lo que tal vez yo esperaba, pero que pude entender que cuando alguien me compartió de Dios, oí el mensaje que el Espíritu Santo se reveló a mi vida. Por eso no nos dejemos llevar por todo viento de doctrina, no nos dejemos llevar por falsas enseñanzas, no nos dejemos llevar por falsos profetas, por falsos maestros que se colocan en algunos letreros, colocan letras en hebreo, en griego, para asemejar de que ellos tienen la verdad. No es de esa manera que predicamos al Cristo vivo, la manera como lo describe el apóstol Pedro, y está diciendo: yo lo vi con mis propios ojos, yo lo oí. Y eso es lo que se hacía en la antigüedad, en el nacimiento de la iglesia primitiva. La gente se le compartía y la gente se convencía, porque el que convencía no era la persona, el que convencía era el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que tiene que convencernos de que nos tenemos que volver a la verdad de lo que Cristo, de lo que Dios tiene como una buena voluntad para nosotros. Iglesia, hoy en día muchos se levantan a decir, a hablar. En estos días escuchaba a alguien que lo ponían en un noticiero, en una radio, a decir que en un determinado día se iba a acabar el mundo, que las personas que salieran a la calle iban a morir, y mucha gente se alarmó y mucha gente se dejó llevar. Cuando vino en el año 1999 a pasar el año 2000, muchos empezaron a decir que ya era el fin del mundo, que todo esto se iba a descuadricular, que todo iba a perder un sentido.
Después empezaron a hablar que en el año 2012 la historia de los mayas, y empezaron a hablar de la historia de los mayas, y que en el 2012 este mundo se iba a acabar. Y muchos hablaban de una venida de Jesucristo en el año 2012. Y la gente se alarmó. Por eso cuando se alarma la gente, aún la gente cristiana, y cuando estamos hablando que el pueblo judío también se dejaba llevar por lo que estuvieran enseñando falsos maestros y falsos profetas. Ojo, iglesia, tenemos que saber lo que escuchamos. Aparte de tener un buen estudio, tenemos que tener revelación del Espíritu Santo. Entendamos lo que Dios quiere transmitir a nuestras vidas. Cuando tenemos una comunión y cuando Dios habla a nuestras vidas y estamos escuchando su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, es porque estamos siendo guiados por el Espíritu. El resto estamos siendo guiados por la carne. ¿Sabe cuántas personas se dejan guiar por la carne? Muchos. Y por eso la credibilidad de la palabra del Señor ha perdido ese impulso, ha perdido esa veracidad. Para muchos, para mí no la ha perdido, porque cada día que las leo, cada día que leo un texto bíblico, cada día que leo un capítulo, cada día que leo un versículo, es parte de lo que yo empiezo a hablar. Algunos pueden hablar de que somos apologéticos, de que somos personas de que necesitamos a través de comprobación. Claro, las comprobaciones también existen. Hoy han logrado demostrar a través de la arquitectura, de la arqueología, la existencia del mismo Jesús, el sitio donde murió Jesús, el lugar donde fue crucificado Jesús. Hoy podemos encontrar aún el sitio donde nació Jesús. Hay historias, hay documentos que inclusive están registrados dentro de la Biblia, que la Biblia quiere decir biblos, que son varios libros y que fueron escogidos dentro del canon para que pudiese llegar esta palabra a nosotros hoy en día. Por eso podemos estudiar la Escritura, podemos deleitarnos en ella. El mismo compositor habla de que deleitémonos en ella de día y de noche. O sea, enriquezcámonos de la palabra, pero esa palabra tiene que ser viva, esa palabra tiene que ser vivible en nuestras vidas. Dios nos perdone por lo que a veces como iglesia nosotros fallamos. Dios nos perdone porque a veces nos dejamos llevar por todas estas doctrinas y estas falsas enseñanzas, estos falsos maestros que empiezan a hablar de cosas que no corresponden. Empiezan inclusive a llevar y a decir que la palabra de Dios ha cambiado, que si no estaba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo cambió. Cuando el Antiguo Testamento es una base sólida para nuestra fe y no podemos llegar a negarla. Muchos se atreven a decir que Jesús no era judío, que Jesús nació en Roma, que Jesús era romano. Solamente eso lo podemos entender a través del estudio de la palabra. Muchos hablan de los 33 años de edad de que tuvo Jesús, pero los estudios nos llevan a decir que fueron 37 años. Tenemos que estudiar la palabra, tenemos que ser personas que estudiemos la historia también, personas que estudiemos la veracidad. Dios, lo que se escribió aquí es comprobable, es comprobado. Y cada situación que se presentó, inclusive desde la antigüedad que se habla de que construyeron altares, esos altares todavía están construidos. Esos altares todavía hacen parte de la historia religiosa de una nación y de lo que hoy en día estamos haciendo. Iglesia, que Dios nos ayude a entender estos tiempos. Miremos lo que nos dice en la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 23. Y cómo se encontró el mismo Jesús con una situación un poquito incómoda, pero se enfrentó con los maestros de la ley. El mismo Jesús en el libro de Mateo, capítulo 23, donde Él denuncia a los fariseos y a los maestros de la ley. Podamos nosotros hoy en día también reflexionar lo que hemos predicado, lo que hemos enseñado. Miren lo que dice la palabra del Señor, Mateo 23, y quiero ir cerrando para que oremos. Y dice la palabra del Señor: después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlo y hacer lo que les diga, pero no hagan lo que
hacen ellos. Mire, es que aquí hay una cosa interesante. Aquí habla y dice, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Dios nos perdone. A veces predicamos mucho, pero no practicamos. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y en los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo. A veces que utilizamos esa palabra padre, ¿no? Hablamos lo que dice la palabra del Señor. Hay un solo Padre, hay un solo Padre. Así es que ese Padre es el que nosotros nos referimos. Y mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Versículo número 10. Ni permiten que les llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante que entre ustedes será siervo de los demás, porque Él asimismo se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Versículo 13. Aquí empieza algo muy hermoso. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Una palabra muy fuerte. Versículo 15. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. A veces llega la gente de la iglesia y empezamos a condenarla. Empezamos a decirle que esto es un pecador. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Pero hay un Cristo que nos limpia y que nos hace santos para entrar en su presencia. Versículo 16. Hay ustedes, guías ciegos, que dicen, si jura por el templo no significa nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos insensatos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? También ustedes dicen, si alguien jura por el altar no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Aquellos que, perdón lo que voy a decir, aquellos que hacen pactos. Aquellos que hacen pactos a veces y quieren sellar esos pactos con dinero. Yo creo que aquí tenemos que empezar a evaluar lo que nos están enseñando hoy en día. Mire lo que dice la palabra del Señor. Esto es tremendo. Versículo número 18. Bueno, pasemos al 19. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que se hace sagrada a la ofrenda? Por lo tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo el que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono y por aquel que le ocupa. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más personales de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Aquí es los de que muchos hablan de que el diezmo desapareció en el Nuevo Testamento. Los mismos sacerdotes seguían hablando del diezmo en el Nuevo Testamento. Y mire lo que empieza a hablar. ¿Hay asuntos más importantes? Sí, claro, sabemos que a veces hay asuntos más importantes. Y esos asuntos importantes son la justicia, la misericordia, la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. O sea, no podemos descuidar la ley tampoco. No podemos descuidar lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Entonces, aquí donde muchos hablan de que esto ya no existe. No, no es que no exista. Es que a veces se le ha dado una interpretación que no es adecuada. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por cualquier doctrina. Y miremos, y ya vamos acabando. Versículo 25. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian del exterior del vaso y el plato, pero
por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro del vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Hay de ustedes, maestros y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados por fuera, lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muerte y pobredumbre. Así también ustedes, por fuera de la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Y ahí seguimos hablando, pero por el tiempo le invito a que siga leyendo. 29 dice: hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen: si hubiésemos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Serpientes, habla de víboras. Y aquí es donde tenemos que reflexionar. A veces predicamos mucho y practicamos poco. La iglesia tiene que cambiar. A veces hay personas que se encierran a orar, pero cuando salen de ese encierro a orar, salen llenas de odio, de maldad. Salen sin misericordia, salen sin bondad. A veces hay personas que se encierran en sus casas a orar 2, 3 horas, pero cuando salen no son capaces de amar, no son capaces de perdonar. ¿De qué nos sirve todo esto si a veces nosotros mismos fallamos? Que nuestras acciones sean las que nos definan nuestra espiritualidad. Que nuestras acciones definan lo que realmente somos por dentro. Sí, a veces nos dejamos llevar, a veces nos dejamos llevar por la ira, a veces nos dejamos llevar por el pecado, pero esto no significa que podamos o no sea un tiempo para corregirlos. Yo le invito, hermano y hermana, a que hoy podamos realmente volvernos a Dios, podamos volvernos a la enseñanza básica, a los principios de la enseñanza. ¿Sabe? Cuando Lutero habla de una reforma, cuando se habla de reforma es volver a la antigüedad. El mismo Jesús reconviene a los profetas y a los maestros de la ley, a los fariseos. Faltó que estuvieran los escribas ahí para que les diera también lo que esos religiosos estaban haciendo en ese momento. No es la religiosidad la que nos salva, no es la religiosidad la que nos define, es lo que nosotros somos, es lo que nosotros realmente damos. Le invito a que hoy podamos hacer una oración en esta noche y podamos decirle: Señor, yo quiero ser y tener una buena vida cristiana. Yo quiero tener una vida en Cristo realmente. Así es que le animo, hermano y hermana. Sé que estas palabras a veces a muchos no les gustan. Sé que esta palabra a veces nos da temor predicarla, pero creo que en este tiempo se tiene que predicar porque hay muchos profetas que se atreven a decir tantas cosas, mentiras, sandeces, de todo. Son víboras que quieren sacar el provecho al evangelio, cuando el evangelio no es de sacar provecho. El evangelio es de llevar buenas nuevas de salvación. El evangelio es de llevar esperanza del amor de Cristo, de la redención de mis pecados, de un cielo que Dios ha preparado para que nosotros estemos allá, que podamos vivir una vida en Cristo realmente. Dejemos tanta palabrería, dejemos tanto de llamarnos hermanos, vivamos el evangelio realmente que Cristo quiere que vivamos. Vivamos el evangelio que Dios nos enseñó. Vivamos lo que el maestro. ¿Sabe? Cuando Jesús entró al templo, cuando ya había cumplido su mayoría de edad, a los 12 años, cuando por primera vez abrió el libro de Isaías y encontró una palabra y dijo que esta palabra se había cumplido, era porque él también había cumplido unos ciertos requisitos que le permitían entrar y abrir un rollo. ¿Sabe? A veces muchos se atreven a abrir la Biblia sin ningún compromiso y sin ninguna preparación, y necesitamos entrar a estudiar la palabra del Señor. Necesitamos entrar a ahondar más en ella. Esto es enriquecedor, pero más enriquecedor cuando lo ponemos en práctica. Le invito a que oremos en esta noche y hagamos una oración muy sencilla y que le podamos decir a Dios: Dios, ayúdanos a ser los mejores y hombres cristianos, ayúdanos a ser las mejores mujeres cristianas, ayúdanos, Señor, a que lo que prediquemos lo practiquemos. Ayúdanos, Señor, a que cuando encontremos la paz en ti, Señor, también yo pueda encontrar la paz en mí, Señor. Que yo pueda hoy descargar todas mis culpas en ti, Señor. Que hoy yo pueda descargar mi pecado delante de tu trono, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Tú eres quien nos convences, tú eres quien nos ministra, tú eres quien nos revelas. Tú eres, Señor, quien traes esa profecía a nuestras vidas. Tú eres, Señor, quien se encarga de que nosotros podamos discernir
la palabra de verdad. Espíritu Santo, guíanos. No nos dejes caer en vientos de doctrinas en que se nos endulcen los oídos, sino que sea realmente tu palabra, Señor. Que sea realmente tu presencia la que nos ministre día a día. Que sea tu presencia la que nos llene. Que esa relación que yo vivo en plenitud contigo, Señor, se manifieste. Cuando leemos el Padre Nuestro, allí Dios, cuando leemos el Padre Nuestro, dice que todo lo que hagamos en el secreto será recompensado en lo público. Quiere decir que todo lo que hagamos en la comunión con Dios se manifestará a través de los frutos de nuestras vidas. Le animo, hermano y hermana, a que podamos, juntamente con el Espíritu Santo, a entrar a tener una nueva vida en Cristo. Le invito a que hoy abra su corazón y repita esta oración conmigo. Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mi maldad, perdona mis rebeliones, perdona mi desobediencia y ayúdame, Dios, a vivir una vida plena en Cristo Jesús, Señor. Ayúdame, Señor, a que no viva, Señor, como lo viven los fariseos, los hipócritas, Señor, sino ayúdame a tener una vida plena en ti, Señor. Bendice mi vida. Y yo hoy pido al Dios del cielo que bendiga tu vida. Pido al Dios del cielo que bendiga tu casa. Pido al Dios del cielo que bendiga tu economía, tu empresa, tu negocio, tu trabajo. Pido al Dios del cielo que te ayude en cualquiera que sea su necesidad. Padre, ayúdanos, Señor. Te necesitamos más en este tiempo. Necesitamos la verdadera palabra de Dios revelada en nuestras vidas, Señor. Que no nos dejemos llevar, Dios. Que no nos dejemos endulzar. Que podamos entender tu voluntad que está expresa en tu palabra, Señor. Tú nos lo revelas, Señor. En el nombre de Jesús. Esa palabra llega a tiempo, Dios. Esa palabra llega en el momento preciso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida iglesia, gracias por estar esta noche aquí en Sábado Familiar. Y continuamos, no solamente aquí paramos en nuestra prédica, viene Vida Kids y viene unos saludos muy especiales para todos ustedes. Así es que bendiciones y vida a la familia, les amamos, adelante y quédate en casa. Bendiciones para todos. Mamá, ¿y los niños? No te preocupes, hija, porque viene Vida Kids.
Mi nombre es Iberdad Parada Vizcaíno, de la Iglesia Vida de la Familia. A continuación les voy a contar una historia. La historia está en el libro de Lucas 17, del 11 al 19. La historia comienza con Jesús yendo a Jerusalén y pasando entre Samaria y Galilea, entró a una aldea y salieron 10 hombres que tenían lepra, los cuales pararon de lejos y gritaron: Jesús, Jesús, ten misericordia de nosotros. Entonces Jesús les dijo que se mostraran ante un sacerdote. Ellos le hicieron caso y en el camino todos se sanaron. Y solo uno, un samaritano, fue a agradecerle. Cuando Jesús le preguntó que dónde estaban los otros 9, lo que había pasado era que no habían ido a agradecerle. Entonces Jesús le dijo: levántate, vete y que tu fe ya te ha salvado. Vamos a escuchar una grandiosa historia acerca del agradecimiento. Recuerden, debemos ser agradecidos con todo el mundo, con todas las personas, con nuestros papás, amigos y aquellos que nos ayuden, así sean desconocidos. Pero sobre todo, debemos ser agradecidos con Dios, porque Dios todos los días nos da milagros, nos extiende su mano para ayudarnos. Debemos ser agradecidos como el leproso que se acercó a Jesús, porque le demostró que en serio está con gratitud por el milagro que le acaba de realizar. Ahora les pregunto, ¿ustedes cómo creen o por qué creen que deberían agradecerle a Dios? Y recuerden, todos los días tienen que agradecer. Yo, por ejemplo, le agradezco porque puedo comer lo que yo quiera y no engordar. Y muchos desean eso, créanme. Ahora, ustedes me van a responder por qué deben estar agradecidos con Dios. Y para finalizar, recuerden, debemos ser agradecidos ante todas las cosas buenas, malas que nos pasan, porque las cosas malas también hay que agradecerlas, ya que nos dejan una gran enseñanza en la vida y eso nos demuestra que nunca más lo volveremos a hacer. Buenas noches, iglesia. Hoy le vengo a compartir una palabra de Dios. Se trata sobre el amor de Dios. Salmo 107:1. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Para mí Dios es bueno, ¿por qué? Porque me dio una familia, me dio un hermano, me dio un colegio donde estudiar, me dio amigos, me dio una iglesia donde compartir las palabras de Dios, me dio unos pastores. Chao. Dios te bendiga, iglesia. Papito Dios, en esta noche te damos gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra. Gracias por aquellas personas que estuvieron conectadas. Señor, gracias por los niños. Sé a cada uno de ellos, Señor. Guárdanos y protégenos. Gracias, Señor, por la vida de los pastores Giovanni, Elvira, Michelle y Josué. Gracias, Señor, por sus servicios. Gracias, Señor, por el grupo de alabanza. Te pedimos que nos guardes y nos protejas a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Hola,
la comodidad de nuestra casa queremos enviarle este saludo bien especial para cada una de las familias que hacen parte de nuestra iglesia. Esperamos que se encuentren muy bien desde la comodidad de sus hogares y que estén disfrutando de nuestro servicio y en especial del espacio que se le ha abierto a los niños. Ya extrañamos verles, tenerles cerca y podernos sentir con un abrazo fraternal. Pero, bueno, les enviamos un saludo desde nuestras casas, Dios les bendiga y esperamos verlos pronto. Un abrazo. Ya. Hola, ¿qué tal Vida la Familia? Un saludo muy especial para todos de parte de la familia Montañez. Martínez. Un saludo para los niños. Hola familia Iglesia de Dios. Hola. Reciban un saludo de la familia López Pérez. Decirle que los extrañamos mucho y pues que confiamos en Dios que todo esto va a pasar y vamos a poder compartir buenos momentos. Bendiciones. Buenas noches, amada Iglesia y Vida de la Familia, Pastor Giovanni y Pastor Elvira Sierra. Les extrañamos, les enviamos un saludo desde nuestro hogar y esperamos juntos poder reunirnos en familia. Saludos, les mandamos un abrazo, los amamos y esperemos que pronto nos podamos reunir corporativamente. Esperanza, iglesia. Tenemos la esperanza de estar pronto juntos. Familia Guerra les saluda. Hola, Vida la Familia, Dios les bendiga. Un abrazo desde aquí, los extrañamos, los queremos y un saludo fraternal para todos. Dios les bendice. Un abrazo, besito. Chao, Dios les bendiga, se cuidan. Hola, buenas tardes, Vida la Familia, somos la familia Hoyos. Serna. Bueno, que extrañamos de Vida la Familia, extrañamos esa palabra que nos llena, que nos edifica, que nos fortalece cada día, cada domingo. Y que Paz. Amor. Gracias, Vida la Familia, por enseñarnos. Chao, chao. Buenas noches, Vida de la Familia. Espero que estén pasando un tiempo en familia y con Dios en esta crisis que estamos viviendo en este tiempo. Espero que este tiempo nos haya servido para pasar un tiempo más profundo con Dios. Saludos a todos de parte de la familia Plaza Sanado. Buenos días, Iglesia Vida de la Familia. Dios los bendice. Los extraño mucho todo este tiempo. Extraño estar allá congregados en la iglesia. Pero desde mi casa hoy les quiero compartir una alegría grande que tengo. Y es dar gracias a Dios porque en todo este tiempo de crisis he podido trabajar. Tengo mi máquina de coser y doy gracias a Dios porque estoy haciendo tapabocas y pues he podido colaborar en algo con mis hijos, con mi familia, para el hogar. Sé que si somos obedientes, Dios nos bendice. Yo sé que Cristo, por amor a todos nosotros, un día abrió sus brazos en una cruz y derramó su preciosa sangre para darnos salvación, para que podamos arrepentirnos y volver a Él. Porque Él resucitó a los 3 días y se fue a prepararnos una morada. Él dice, bueno, les dijo a los apóstoles, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y sé que allá hay una para mí, si soy obediente. Bueno, Dios me ha bendecido y estoy feliz por eso y quería compartir esta alegría con ustedes. Los extraño mucho. Un saludo para la pastora Elvira, para el pastor Giovanni y toda su familia. Dios nos bendice. Amén. Listo. Hola. Vida en la familia. Dios los bendiga. Quédate en casa.
Chao. Se les quiere mucho. Buenas noches, iglesia. Deseamos que Todopoderoso tenga a todos nuestros hermanos bien. Los estamos extrañando, a los pastores, a los hermanos. Dios los guarde y quiero decirles que no estamos en crisis, sino en Cristo. Dios los guarde, una bendición para todos. Un saludo de parte de la familia Castaño Medina. Querida iglesia, hasta acá nuestro sábado familiar. Les agradecemos su compañía. Gracias a las personas que se conectaron hoy. No se olviden de seguirnos por Facebook y YouTube Live. El martes tendremos nuestro entrenamiento bíblico. El jueves nuestro jueves de oración a las 7 de la noche. Y los esperamos el sábado nuevamente para que se conecten a nuestro sábado familiar. Muchas gracias. Dios les bendice.